Me quedé paralizada en el pasillo, con el regalo en la mano, mientras las risas de mi familia se colaban por la puerta entreabierta. Estaban ensayando una comedia navideña sobre mí, mis manos manchadas de grasa, mi vergonzosa carrera. Lo que no sabían era que yo era la dueña del edificio donde funcionaba la preciada tienda insignia de mi padre, y él llevaba 3 meses de retraso en el alquiler. El día que le dije a mi familia que quería estudiar ingeniería automotriz, a mi padre se le cayó una cuchara de metal. El sonido metálico resonó por nuestra cocina de plano, rebotando en los pisos pulidos y los marcos simétricos que hacían que la casa Reed pareciera perfecta desde afuera. Mi madre parpadeó lentamente, como una pantalla congelada. Mi hermano mayor, Aarón, el médico residente y el niño mimado de la familia, escondió una sonrisa burlona tras la mirada baja. Mi hermana menor, Belle, higienista dental a tiempo parcial e influencer de estilo de vida a tiempo completo, se rió a carcajadas, un sonido rápido y agudo que atravesó el olor a mantequilla de la cena. Me agaché para recoger la cuchara, aún tenía en los dedos leves restos de aceite de la bujía que había estado arreglando antes. La mancha que dejé en el metal decía todo lo que nadie quería decir en voz alta: eso no es lo que hace nuestra familia. Después de esa noche, la rutina se instaló como un clima permanente. Mi madre deslizaba ofertas de trabajo por el mostrador, auxiliar de oficina, recepcionista, sin mirarme a los ojos cuando sugería que serían más estables, sobre todo cuando estás rodeado de gente. Señalaba vagamente mis manos, las tenues manchas de grasa que nunca se borraban del todo por mucho que las frotara. Aarón me daba palmaditas en el hombro con demostrada compasión durante sus visitas a casa. Solo ten cuidado con todo ese trabajo físico, me decía, como si yo estuviera a un solo accidente de demostrarle su punto, de validar todas las dudas que habían sembrado. Belle era la peor. Instalaba su aro de luz en la sala, grabando videos sobre cómo encontrar el equilibrio y la elegancia. Cuando pasaba detrás de su cámara, arrugaba la nariz para su público. Otra vez vapores de aceite, se reía, y sus espectadores inundaban los comentarios con emojis de risa y llanto. Una broma privada que se suponía que nunca entendería, pero siempre lo hacía. Aprendí a guardar silencio porque el silencio mantenía la casa ordenada y su imagen intacta. En las reuniones con primos, feligreses y vecinos, caminaba más despacio, hablaba en voz baja y me aseguraba de que mis botas no hicieran demasiado ruido al pisar sus pisos perfectos. El silencio era más seguro. El silencio no me hacía apartarme después para sermonearme sobre tono, postura y presentación. El recuerdo que se grabó más profundamente en mí fue simple. Yo, de pie junto al fregadero, lavando platos, con el vapor elevándose alrededor de mis manos, mientras detrás de mí mi familia se reía de un chiste en el que no participé. Miré el agua corriendo sobre la media luna manchada de aceite cerca de mi uña del pulgar. Ese fue el momento en que comprendí que se me permitía ser en esta casa y que no. Pasaron los años. Abrí mi garaje a los 21 años con la ayuda de Nora Patel, quien se convirtió en mi contadora pública y mi mejor amiga. Trabajé turnos de noche, atendí emergencias y construí algo real con mis propias manos. A los 25, Nora me ayudó a crear una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, inmobiliaria. Invertí en pequeños terrenos industriales en los alrededores de Dallas, inversiones discretas que crecieron de forma constante mientras mi familia seguía tratándome como su secreto vergonzoso. Llegué a casa de mis padres temprano esa tarde de diciembre, cargando una caja envuelta que había elegido con cuidado después de un largo turno. Las luces del interior brillaban cálidamente contra el crepúsculo invernal, el tipo de luz que hacía que la casa de los Reed pareciera acogedora desde la calle, incluso cuando nunca lo era. Entré en silencio. Mi madre estaba en el fondo de la casa, ensayando el programa navideño que coordinaba para la iglesia. La voz de mi padre flotaba por el pasillo, firme y ensayada. Seguí el sonido, pasando junto a fotos enmarcadas donde Aarón siempre estaba en el centro, donde Belle siempre captaba la mejor luz. La puerta del comedor no estaba del todo cerrada. Una estrecha franja de luz dorada atravesaba el oscuro suelo del pasillo. No quería detenerme, pero oí mi nombre. Peyton, dijo mi madre, como si lo estuviera usando como chiste. Siguieron las risas. Se pondrá el mono, ¿verdad? El azul. Le va bien al tema. La voz de mi padre, baja pero clara. Aarón rió entre dientes, con esa misma risa suave y educada que usaba con los pacientes. El cochecito provocará una reacción. Y lo de las manchas de aceite, añadió Belle. Perfecto. A la iglesia le encantará. Se oían crujidos de papeles. Alguien ensayaba un guión, alguien más ajustaba la sincronización. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que estaban planeando, una parodia navideña sobre mí, sobre mi trabajo, sobre la grasa bajo mis uñas. Entretenimiento para el público de la iglesia.
Entonces mi padre pronunció lo que claramente pensó que era el remate perfecto: leeremos el testamento después. Así caerá mejor. La caja en mis manos de repente se sintió más pesada, el papel de regalo se dobló bajo mi fuerte agarre. El pasillo se volvió más frío que la noche de afuera. Nadie en esa habitación se detuvo. Nadie me notó allí, escuchándolos planear mi humillación como si fuera un divertido proyecto familiar. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido al pisar las baldosas, con la caja pegada al pecho. Para cuando salí, la verdad se asentó nítida y clara en mi mente. Acababa de escuchar el plan de mi familia para humillarme en Navidad. El frío me golpeó al salir al porche, no era intenso, sino sordo y pesado, filtrándose entre las capas. Me quedé allí con la caja que les había traído, el papel de regalo arrugado de lo fuerte que la había agarrado. Dentro, sus risas continuaban, apagadas pero aún alegres, aún ensayadas. Dejé la caja en el banco de madera junto a la puerta, rocé la esquina con el pulgar y caminé hacia mi camioneta. No lloré. No grité. Simplemente conduje. Las luces del barrio se difuminaron al girar hacia la autopista. Mi teléfono vibró 2 veces, probablemente mensajes del grupo de chat de mi madre, pero los ignoré. El único sitio abierto a esa hora era una gasolinera abierta a las 24 horas junto a la carretera principal. Sus luces de neón vibraban con intensidad contra la noche, el pavimento estaba resbaladizo por la escarcha. Me detuve en una esquina, apagué el motor y dejé que el silencio se apoderara de mí. Mis manos descansaban sobre el volante. Un ligero olor a aceite de motor emanaba del paño de microfibra que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, el mismo que me había acompañado durante años de turnos nocturnos y largos viajes a casa. Por primera vez, agradecí su olor. Me conectó con los pies en la tierra. Cogí mi teléfono y llamé a Nora. Cuando contestó, su voz era firme como siempre. ¿Estás bien? No respondí. En cambio, dije, ¿puedes revisar el contrato de arrendamiento de la LLC? Mi voz me sorprendió incluso a mí, plana, firme, casi profesional. Hubo una pausa mientras Nora revisaba sus archivos. Observé el destello de las luces de neón sobre el hormigón húmedo. De acuerdo, dijo. Entendido. ¿Por qué? Simplemente ábrelo. La oí desplazarse, luego detenerse, y luego desplazarse de nuevo. Peyton, ¿estás sentado? Estoy en mi camioneta. Tienes que ver esto. Ahora mismo. Abrí la carpeta en mi teléfono, algo que rara vez hacía fuera del horario laboral. Apareció la lista de documentos, pagos, contratos de arrendamiento, avisos, formularios de propiedad. Se me encogió el estómago. Hice clic en el contrato de arrendamiento del local comercial en plano. La propiedad donde se encontraba la emblemática sala de exposición de muebles de mi padre. De la que presumía cada Navidad, cada día de Acción de Gracias, en cada recaudación de fondos. El orgullo de Daniel Reed. El nombre del inquilino me respondió, su LLC. El nombre del casero también me respondió, el mío. No mi nombre personal, sino el de mi LLC inmobiliaria. La que Nora me ayudó a fundar a los 25 años, la que había usado para invertir en propiedades en Dallas. Sabía que la propiedad me pertenecía. Claro que sí. Pero nunca la había conectado emocionalmente con ellos. Hasta ese momento. Seguí navegando. Registros de pagos. 3 pagos atrasados. Un aumento pendiente en el alquiler de mercado, significativo. Una cláusula de no renovación que había resaltado meses atrás cuando Nora me dijo que el mercado estaba cambiando. En ese momento, parecía una diligencia de vida profesional. Ahora parecía algo completamente distinto. Están usando tu propiedad, dijo Nora en voz baja. Y están atrasados. Me recosté en el asiento. La luz de neón zumbaba sobre mi cabeza, rítmica y fría. Durante un largo instante, no hablé. Simplemente dejé que la información se asentara, no como una revelación, sino como una verdad lenta e inevitable que finalmente salía a la superficie. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Nora. Me quedé mirando el contrato de alquiler, los cálculos de alquiler que Nora había escrito en los márgenes hacía meses, los avisos que aún no había enviado, la carpeta de documentos con plantillas que esperaban a que los completara. La respuesta fue más fácil de lo que esperaba, todo según las reglas. De acuerdo, dijo, poniéndose ya a trabajar. Entonces, empecemos. Coloqué mi teléfono en el soporte del tablero y abrí la laptop que guardaba en el asiento trasero para el papeleo nocturno. La pantalla proyectaba una luz tenue sobre el interior de la camioneta, captando los pequeños rayones en el volante, el polvo en mis botas, las tenues manchas de aceite en mis uñas. Nora me explicó cada paso. Abrí hojas de cálculo, revisé pagos, calculé los importes vencidos y comparé cláusulas de arrendamiento. Preparé un aviso de incumplimiento. Preparé un aviso de no renovación.
Actualicé el aumento del precio de mercado con base en las últimas comparaciones. Vinculé los documentos de verificación de propiedad. Redacté la carta de presentación para el envío por mensajería. Cada paso tenía peso, no peso emocional, sino procedimental, limpio, controlado. Una claridad que no había sentido en años. En un momento, Nora dijo, si planearon una lección de Navidad para ti, este es solo tu regalo a cambio. No me reí. Ni siquiera sonreí. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. No es un regalo. Es una línea. Ella lo entendió. Cuando el paquete estuvo listo, firmado, con fecha y hora, subido, me quedé quieto un minuto entero. La estación estaba casi vacía. Un camión lejano zumbaba al pasar. En algún lugar detrás de mí, una máquina expendedora cobró vida. Presioné enviar al servicio de mensajería. La confirmación sonó suavemente. Cerré la computadora portátil, me limpié las manos con el paño que tenía en el bolsillo y miré la oscura carretera que se extendía frente a mí. Esta vez, dije en el silencio, no arreglaré lo que han roto. La Nochebuena en la iglesia siempre era igual. Luces tenues, flores de Pascua adornando el escenario, equipos de cámara preparándose como si la familia Reed fuera parte del evento. Mi madre se deleitaba allí, recorriendo el salón ajustando guirnaldas, saludando con la cabeza a los voluntarios, perfeccionando lo que ella llamaba la atmósfera de generosidad. No estuve allí, pero al principio no se notó mi ausencia. Dentro del salón de banquetes, los familiares que habían llegado temprano se acomodaron. Mi padre ensayó las líneas de su breve discurso. Aarón se ajustó la corbata en un pilar de espejo. Belle revisaba la cámara frontal de su teléfono cada pocos minutos, alisándose el cabello entre tomas. El mensajero llegó a las 6:47. Se deslizó por el pasillo decorado, pasando junto a un coro infantil que ensayaba villancicos. Llevaba un fajo de sobres, blancos, limpios, oficiales. Preguntó por Marlene Reed por su nombre. Ella sonrió, asumiendo que eran donaciones de último momento o confirmaciones de asistencia. Al abrir el primer sobre, la expresión de su rostro se desvaneció por completo. Primero confusión, luego una pequeña y precisa sorpresa, como una bombilla que parpadea antes de fundirse. Las páginas interiores se deslizaron con suavidad sobre la mesa bajo la intensa luz. Aviso de impago. Aviso de no renovación. Alquiler de mercado revisado. Libros de pagos. Registros de propiedad con el arrendador, Peyton Reed. Su mano temblaba. El papel crujió al pasar las páginas demasiado rápido. ¿Qué es eso? Mi padre se acercó un paso más. Mi madre no respondió. Aarón tomó una página para leer. Apretó la mandíbula. Mamá, este es el contrato de arrendamiento de la sala de exposición. Belle se inclinó sobre su hombro, con los ojos muy abiertos. Espera, ¿Peyton es el dueño del edificio? El pastor, de pie en la puerta, dejó de dar instrucciones al equipo de cámara en silencio. Alguien atenuó las luces del escenario. Incluso los murmullos del coro infantil parecieron desvanecerse. Una de mis tías susurró, ¿por qué Peyton enviaría esto esta noche? La voz de mi madre finalmente regresó, débil e inestable. No, esto tiene que ser un error. No lo haría. Ella no. Pero la parte inferior del registro de propiedad seguía igual. Propietario, Peyton Reed. No su hija mecánica, su hija silenciosa, su hija invisible, la que intentó convertir en un chiste de temporada. A las 7:02, mi padre intentó llamarme. Al no contestar, mi madre agarró su teléfono. Sus pendientes temblaron con la fuerza del movimiento. Salió del salón de banquetes, apretándose el teléfono con fuerza contra la oreja. La primera llamada fue al buzón de voz. La segunda también. En el tercero, respondí. Estaba de pie afuera de la cabaña en Colorado, con la nieve acumulada en el porche. Podía oír su respiración antes que su voz, entrecortada, débil, frenética. ¿Dónde estás?, preguntó. Detrás de ella, oía el roce de las sillas, el susurro de familiares, el lejano llanto de alguien. No preguntaba por qué le importara. Preguntaba porque su programa perfecto se había roto y necesitaba que la ayudara a cerrar los bordes antes de que alguien más lo notara. La nieve se acumulaba en la barandilla mientras veía cómo los copos se posaban en mis guantes. Nora estaba dentro cortando verduras, tarareando suavemente. La cabaña estaba cálida, pero el aire frío se sentía más limpio. No respondí a su pregunta. En cambio, dije lenta y serenamente, ¿disfrutaste mi regalo? El silencio de su lado no fue dramático. Fue peor. Pequeña, aturdida, desplomándose. Un silencio que reconoció, quizá por primera vez, que había dejado de orbitar alrededor de ellos. Peyton. Lo intentó de nuevo, más suave ahora, casi suplicante, pero el viento cambió y su voz se apagó en estática. No hablaré de esto esta noche, dije.
Toda comunicación puede pasar por la bandeja de entrada de la LLC. Se quedó sin aliento. No puedes. Ya lo hice. Dejé que el silencio reposara por un momento, no como un castigo, sino como una distancia finalmente medida. Entonces colgué. La nieve seguía cayendo. El teléfono seguía inmóvil en mi mano. Dentro de la cabaña, Nora echó más leña al fuego y, por primera vez en años, no sentí nada que me atrajera de vuelta a plano. La mañana después de Navidad, la cabaña estaba silenciosa como nunca antes lo había estado la casa Reed. Sin decorados, sin iluminación cuidada, sin risas suaves y ensayadas filtrándose por las puertas. Solo el sonido del viento entre los pinos y el suave crepitar de la chimenea que Nora había encendido antes del amanecer. Me senté en el pequeño porche con una taza calentándome las manos. La nieve había caído con fuerza durante la noche, cubriendo los escalones con una suave e ininterrumpida capa blanca. Mis botas dejaron las primeras marcas al salir, cada huella incrustada limpiamente en la superficie. Dentro, Nora se movía por la cocina, con una presencia firme y discreta. No preguntó por la llamada, los documentos ni las consecuencias. Sabía mejor que nadie que el silencio podía ser una especie de refugio. Revisé mi correo electrónico solo una vez. Arriba del todo, un mensaje de mi padre, breve, sin saludos ni regaños, solo sobre logística de transferencias, puntos de contacto y plazos de pago. Professional. Mesurado. El tipo de correo que le enviaría a un proveedor o a un casero. Por primera vez me hablaba desde el papel que yo mismo había construido. Respondí en el mismo tono, breve, claro y conciso. Luego cerré la bandeja de entrada. El resto de la mañana transcurrió con pequeños movimientos. Barrí la nieve de la barandilla, traje leña y ajusté una bisagra suelta de la puerta de la cabaña. Me sentí bien arreglando algo que no me costaba un ojo de la cara. Al salir el sol, la luz se desplazó por el claro, reflejando la fina medialuna de aceite que manchaba mi uña del pulgar, aún allí desde la noche en que salí de casa. En plano, había sido el chiste. Aquí, era solo una señal del trabajo que había elegido. Me quedé en el porche hasta que el frío me acarició suavemente las yemas de los dedos y el aire se estabilizó en mis pulmones. No había prisa por volver, ninguna expectativa que encontrar, ninguna versión de mí misma en la que tuviera que encogerme. Solo la nieve, solo la tranquilidad, solo el espacio para finalmente respirar. Los límites no son un castigo. Son la forma silenciosa de aquello que te niegas a cargar más. De pie en ese porche, viendo cómo la nieve borraba cada huella tras de mí, comprendí algo simple. La distancia puede ser una forma de respeto, tanto dado como recibido.